Todos sabemos que el fútbol americano, aunque entretenido, es un deporte violento que conlleva a ciertos riesgos. Se suelen ver toda clase de lesiones, desde articulaciones dislocadas hasta ligamentos rotos y huesos también. Lo más arriesgado que se puede llegar a ver son los golpes a la cabeza, los cuales pueden ser causa de contusiones y a largo plazo ETC, encefalopatía traumática crónica. A pesar de todas estas lesiones, ellas sanan, mas nunca habíamos tenido que ver a un jugador batallar por su vida en el campo, lo cual le pasó a Damar Hamlin en la noche del lunes 2 de enero, luego de recibir un golpe directo al pecho. Era uno de los juegos más anticipados de toda la temporada, un partido de hora estelar un lunes en la noche. Se enfrentaban dos de los mejores equipos de la conferencia AFC, los Bills de Buffalo contra los Bengals de Cincinnati, mas el partido tuvo que ser detenido abruptamente con tan solo 5 minutos siendo jugados. El jugador defensivo de los Bills, Damar Hamlin, realizó una tacleada cualquiera para detener a su adversario T. Higgins. Al hacer esto, recibió un golpe en el pecho, como podría pasar en cualquier jugada, mas esta jugada acabó en tragedia. Al taclear a Higgins, acaban en el suelo y termina la jugada. Hasta ahora, todo bien. Damar Hamlin se levantó y aquí fue cuando todo se salió de control. Duró solamente un segundo de pie para después caer desplomado en su espalda. La ambulancia, con todo el personal médico, entraron inmediatamente al campo para tener que atenderlo. Lo que aquí sufrió Hamlin nunca se había visto en un partido de la NFL. Su corazón se detuvo y tocaba revivir al jugador ahí mismo en el campo. Se necesitó respiración cardiopulmonar y desfibrilación. Mientras los médicos trabajaban en traer de vuelta a la vida a Damar Hamlin, todos sus compañeros de equipo estaban alrededor para cubrir la escena de lo que estaba sucediendo. Se notaba en la cara de todos ellos la angustia y desesperación que estaban viviendo. Tardaron aproximadamente 10 minutos en revivirlo y después de esto fue llevado inmediatamente al centro médico de la Universidad de Cincinnati. Luego de 19 minutos inconsciente y sin ser capaz de respirar por su cuenta, tuvo que ser sedado e intubado para poder respirar artificialmente. Esto lo llevó a estar en estado crítico durante días. ¿Qué fue lo que le pasó a Damar Hamlin? ¿Cómo su corazón llegó a detenerse? Sufrió de un paro cardíaco repentino, el cual viene de un problema en el sistema eléctrico del corazón. No debe confundirse con un ataque cardíaco. Es muy poco probable que un golpe de estos lleve a un paro cardíaco. Algunos expertos sugieren que Hamlin sufrió de una conmoción cardíaca, lo cual es el golpe ideal en el momento menos indicado. Cuando el corazón está latiendo, hay una ventana de 20 a 40 milisegundos en la cual si se da un golpe con la suficiente fuerza, el corazón puede detenerse. Es un fenómeno muy raro, normalmente con solo 20 a 30 casos por año y suele ser solo en niños. Los adultos ya tienen los músculos y huesos del pecho desarrollados, haciéndolos menos vulnerables. Después de largos días en estado crítico, se reportó el jueves que Hamlin había recuperado conciencia. Afortunadamente, no demuestra tener daño neurológico. Puede mover las extremidades y comunicarse. Se comunica por escrito, aún con dificultades para poder respirar. La primera pregunta que hizo al despertar fue: ¿ganamos? A esto, un doctor le respondió: sí, Damar, tú ganaste el juego de la vida. Ahora, el objetivo de los médicos es hacer que Damar vuelva a ser quien era antes de este paro cardíaco. Para la mañana del viernes, ya se reportaba la buena noticia de que se había desentubado y por fin estaba comunicándose con sus compañeros de equipo a través de videollamada. Damar Hamlin había iniciado un GoFundMe con el objetivo de recaudar fondos para donar juguetes a los niños más necesitados de su comunidad. Con el apoyo de todo el país e incluso más allá, se han logrado recaudar casi 8 millones de dólares cuando el objetivo inicial era de solo 2.500. Nadie se hubiera imaginado que un joven atleta de tan solo 24 años acabara luchando por su vida jugando el juego que tanto había luchado por jugar. Esto nos recuerda lo frágil que puede ser la vida. Tenemos que valorarla, disfrutarla y hacer lo mejor que podamos de ella mientras aún estamos aquí para vivirla.